con esta contaminación ambiental, el asma en los niños es más frecuente, se presenta con más frecuencia, doctor Camilo. Julita, claro que sí. Hemos visto que uno de los factores que empeoran las crisis asmáticas han sido considerados también la parte de nuestra contaminación. Sabemos que es un fenómeno que antes pensábamos que solamente ocurría en algunas ciudades, pero hemos visto que en nuestro medio sí es un factor desencadenante primordial que tenemos en los niños. El asma en los niños es un diagnóstico muy frecuente en su consultorio. Es muy frecuente, aunque vemos que muchas veces hay diagnósticos que se pueden parecer, entonces muchas veces puede ser subdiagnosticado, manejado como otra enfermedad, pero es muy frecuente. Decimos que más o menos el 10 al 15% de nuestros pacientes pueden tener asma y muchas veces sin tener el conocimiento adecuado. El asma en los niños, además de generar dificultades respiratorias, puede generar otros asuntos en el desarrollo y crecimiento de los niños, doctor. Bueno, básicamente es un tema muy controvertido. Lo que hemos visto es que cuando los niños tienen asma, su actividad física es menor porque no tienen la capacidad de hacer ciertas actividades. Entonces hemos visto que muchas veces son niños que tienden más al ser sedentarios, pero por no tener un tratamiento adecuado. Con un tratamiento adecuado probablemente sí tenga la posibilidad de hacerlo de una forma adecuada. Perfecto. Él es el doctor Camilo Ortiz, pediatra y puericultor. Es la tercera vez que le pregunto qué es lo que es el puericultor. Claro que sí. La puericultura es una rama de la pediatría en la cual nos dedicamos no solamente a formular, es básicamente a mirar aspectos de la crianza, de la alimentación, del sueño de los niños, como tiene que ser, porque un niño básicamente está metido en un grupo familiar y son muchas las cosas que están alrededor del niño. Perfecto, pasemos, doctor. Presénteme a mí, primero, qué pena, voy a ser machista, primero al caballero, por favor. Bueno, Martín es un niño que conocemos hace un par de meses, es un paciente de mi consultorio, el cual pues ahorita la mamá nos va a dar el testimonio. Es un niño que al principio venía con muchos accesos de tos, problemas en su sistema de salud, hicimos un diagnóstico adecuado y bueno, ahí ya nos va a contar cómo ha sido la experiencia. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿Cuántos años es que tú tienes? Estos. Son 3 añitos. ¿Y conoces al doctor Camilo? Y el doctor Camilo, cuando tú vas al consultorio de él, ¿el qué te hace? Te revisan para saber si estás respirando bien. ¿Y estás respirando bien? A ver, yo veo cómo respira Martín. ¡Ay, qué niño tan juicioso! Saludamos a la mamá de esta hermosura que se llama Lina Rendón Rivera. Lina, ¿cómo estás? Muy bien, yo sé. ¿Qué fue lo que pasó que te hizo consultar donde el doctor Camilo y llegar a este diagnóstico y al tratamiento, que es lo importante? Bueno, el niño desde principio de año siempre era con mucha fiebre, mucha gripa. ¿A principio de este año? Sí. Martín es un niño pues muy alérgico con la alimentación, entonces con tanta enfermedad el niño estaba pues muy bajo de peso y ya pues me daba como susto de que entrara pues como a que estuviera pues como en desnutrición. Entonces decidí pues como consultar con el doctor porque lo veía mucho en Facebook, muchas cosas pues muy interesantes que se veían de él y pedí pues la consulta y empezamos en marzo y en marzo inmediatamente se le comenzó a ver la mejoría al niño. Y vamos a hablar en detalle de cómo se logró esa mejoría durante esta entrevista. Lina cuenta una cosa, Camilo, él habla de que era muy alérgico, ella nos cuenta que el niño era muy alérgico o es, no sé, algunos alimentos. ¿Los niños alérgicos son más propensos a tener asma? Claro que sí. Vamos a hablar entonces primero del tema de la alergia. La alergia tiene varias manifestaciones. La primera manifestación de la alergia es la piel. Se considera que el primer órgano que está en contacto con los alergenos, que son las sustancias que pueden producir y desencadenar alergias, es la piel. 2. La alergia también se puede manifestar a nivel de los ojitos, es lo que llamamos las famosas conjuntivitis alérgicas. Es el niño que con frecuencia le rascan los ojitos, a veces cuando algunas sustancias los pueden irritar. La tercera manifestación de la alergia es a nivel nasal y es lo que hablamos de rinitis alérgica. Es el niño que con frecuencia tiene estornudos a repetición, se le tapa la nariz, a veces puede roncar, dormir con la boca abierta.
Y la otra manifestación es a nivel pulmonar. A nivel pulmonar es lo que consideramos asma. Además, una enfermedad que tiene muchas manifestaciones, una de las cuales puede ser dolor en el pecho, puede ser tos o dificultad para respirar. Entonces, como vemos el espectro, la alergia se puede manifestar en varios órganos y uno de ellos es la parte bronquial, que es la que nos corresponde el día de hoy, que es el tema de asma bronquial. Dijo bronquios. ¿Se le tienen, doctor? Para que nos explique. Claro que sí. Para que nos explique qué es lo que pasa en nuestros bronquios. Claro. Cuando hay asma. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, acá en esta imagen miramos que son un bronquio normal. Listo, los bronquios básicamente están rodeados por un músculo. Cuando hay asma o hay una crisis de asma, hay tres cosas muy importantes. Lo que llamamos el músculo liso, que se llama broncoespasmo, es que ese músculo se pone tenso. Segundo, y esto es lo más importante, hay algo que se llama inflamación o edema. Y tercero, hay una hiperproducción o un aumento acelerado de la producción de moco. Entonces, cuando un médico tiene en cuenta de que un niño con una crisis de asma, hay broncoespasmo, 2, hay inflamación, 3, y hay aumento en la producción de moco, es como los medicamentos que utilizamos para poder controlar esta enfermedad tienen su efecto. ¿Cómo se manifiesta esto en el niño? Episodios de tos, episodios de flema, episodios de dolor en el pecho o de dificultad para respirar, que básicamente era lo que antes pensábamos de que eso era la única manifestación. Vamos a ver cómo muchas veces algunos niños no tienen dificultad para respirar, pero puede ser que muchas veces cuando el niño esté corriendo o esté en alguna actividad, por esta inflamación del bronquio, el niño empiece con aparición de tos o muchas veces con dificultad para respirar. Perfecto. Esta imagen es muy diciente de cómo es un bronquio normal, cómo es un bronquio en una crisis asmática. ¿Y ese bronquio por qué se me alborota? Bueno, entonces ahí vamos a varias causas. Hemos considerado de que hay muchas causas precipitantes de que ese bronquio se me inflame. Entonces empecemos primero, empecemos con los ácaros. El ácaro es básicamente el polvo casero. 2, hablemos con los cambios bruscos de temperatura. 3, hablemos también muchas veces con algunas sustancias que están en algunos animales que también se han considerado que lo pueden empeorar. 3, empecemos también con algo que se llama las infecciones virales. Hemos considerado que en algunos niños muchas veces los virus lo que hacen es que llegan hasta estos bronquios, lo inflaman y pueden desencadenar una crisis asmática. Como podemos ver, hay un espectro muy grande de desencadenantes de crisis asmáticas y hay dos tipos de pacientes asmáticos. Hay unos pacientes asmáticos donde básicamente son por alergia, porque no todas las asmas son por alergia. Listo. Ese es el caso de Martín. Este es el caso donde en este momento sí es por alergia porque tenía un antecedente. Si vemos Martín es un niño de una piel muy blanquita, es un niño ojerosito, que es lo que nosotros como pediatras llamamos las facies atópicas o las facies alérgicas. Y hemos visto que en algunos niños básicamente los desencadenantes son infecciones virales. Entonces es el niño que no tiene antecedentes de alergia, antecedentes personales ni en sus familiares, pero es el niño que cada que le da una gripa termina en una crisis de asma. Y la abuelita dice, doctor, es que cada que a él le da gripa, el niño termina en urgencias nebulizándolo. Entonces eso es muy diferente, es muy importante hacer la diferencia de nosotros como especialistas de que cada crisis asmática o cada paciente asmático tiene un enfoque de tratamiento diferente. Por eso es que a algunos niños no les sirven ciertos medicamentos, así sean considerados para el asma. Entonces, eso es lo que se llaman fenotipos de asma. Entonces, un asma que se llama neutrofílico, que son las células que inflaman el bronquio, y otro se llama eosinofílico, que es por alergia. Perfecto, doctor. ¿Cómo se le manifiesta, cómo son los síntomas del asma cuando el niño le daba asma? ¿Cómo era eso? Quería Lina. Pues básicamente... Sí. ¿El aire acondicionado puede afectar? Claro, el aire Paguemos el aire acondicionado. El aire por acondicionado favor, por el cambio brusco de temperatura, la verdad. Pero hay que tener en cuenta que se considera que por encima de los 23 grados centígrados no hay ninguna dificultad frente a eso, la verdad. Bueno, ¿cuántos grados centígrados estamos en Televid? No sé, pero igual mejor lo apagamos para que Martín respire tranquilito. Entonces, ¿le da tosecita como la que acabamos de ver? ¿Qué más? En la noche roncaba. Ave María, en la noche roncaba, tenía mucho que ver con eso. Bueno, ¿y cómo es el tratamiento para que Martín haya mejorado tanto? Bueno, pues en la primera consulta el médico nos recomendó pues que le hiciéramos con un jarabe todas las noches. Y a partir de eso pues se le ve la mejoría, se le hace la inhalación 2 veces en el día, una en la mañana y una en la noche. Siempre inhalación, independientemente de que tenga crisis asmática o no. Y cómo, cuando le dan crisis asmáticas y le dan, también sabes cómo manejarlas.
Pero es que realmente a él ya no, Qué pues él maravilla. ya no se me asfixia tanto, pues no se me alcanza tanto. Por ejemplo, él corría 5 minutos y se secaba de la tos, pero ya, por ejemplo, no. Entonces ya el niño cambió mucho, ya él corre demasiado, pero ya no. Entonces mira ya qué es tan muy importante, tranquilo. porque como decíamos al principio del programa con Camilo, es que el asma no solamente produce dificultad para respirar, sino que de alguna manera no les permite ser niños en acciones tan infantiles y propias de la edad como correr y jugar. ¿Qué es lo que más te gusta jugar? Escondidijos, en esta época todavía jugarán escondidijos. ¿Te gusta jugar escondidijos? ¿Y te gusta jugar chuchas? ¿Cómo llamará ahora, Dios mío? Así, corriendo, ¿te gusta mucho correr? Qué tan rico, qué maravilla. Y lo otro es el asunto que también mejoró mucho, el aspecto nutricional, que va de la mano de todo este tratamiento que le están haciendo. Cuéntanos de esa parte nutricional, Lina. Bueno, él, por ejemplo, a veces no me estaba comiendo bien, entonces el doctor también me le mandó un jarabe pues para purgarlo, y en base a eso ya le cambié demasiado la alimentación. Por ejemplo, en la casa los abuelos míos le alcahueteaban pues a veces mucho y le daban que los juguitos, que la maltica, que el mecatico, y a veces no le estábamos dando pues como la alimentación adecuada para él, que la fruta, porque él decía no quiero, entonces ya le damos lo que a él pues le gustaba, sus pasteles, su mecato. Pero desde eso ya se le cambió totalmente eso, ya todos son jugos naturales, fruta pues mucha. Qué rico. Le encantan los frijoles, si Qué por él maravilla. fuera todos los días come frijoles, y pues se le da pues las sopas, todo. Qué tan rico. El- Camilo, ¿tiene que ver la alimentación con el tratamiento? El estilo de vida del chiquito Completamente. increíblemente va de la mano con esos bronquios. Completamente. Se ha considerado de que hay un colorante en algunos alimentos que se llama la tartracina. La tartracina la tienen los boliquesos, los doritos, el chistris, los yupi, los chitos, todos esos Que son con sabor a queso. mecatos que básicamente nos manchan los deditos. Entonces, se ha hecho una asociación entre ese tipo de alimentos y desencadenantes de alergia. Entonces, ese dato es muy importante porque no solamente, como hablábamos ahorita del asma, es una enfermedad que tiene muchos componentes, la parte ambiental, la parte nutricional. Y en la parte nutricional tenemos esa asociación. Inclusive cosas tan sencillas, hay unos estudios en Puerto Rico donde los niños asmáticos encontraron que tenían bajos niveles de vitamina D. Sabemos que la vitamina D en el 90% nos la da el sol y el otro 10% nos la dan algunos otros alimentos. Esos niños empezaron a exponerlos al sol y se empezaron a dar cuenta que su asma empezaba a mejorar. Esos son unos estudios muy interesantes, los hicieron algunos pediatras y alergólogos en los Estados Unidos, pero con pacientes de Puerto Rico, y coincidieron de que básicamente la exposición al sol básicamente era muy importante, y en ellos con mayor razón. ¿Por qué? Tú ahorita lo mencionabas y ese dato es muy importante. Decíamos que en toda familia siempre teníamos un niño alérgico, era el niño cohibido, era el niño que no podía ir a piscina, el niño que no podía Que se sentaba a correr, verlos correr. el niño que no Ay, qué podía hacer triste. educación física. Si nos ponemos a mirar, era un niño muy sedentario, era un niño que básicamente estaba en su casita porque la mamá empezaba básicamente a serenar y ya el niño estaba intranquilo, la mamá estaba pensando que iba a pasar mala noche. Entonces hemos visto cómo verdaderamente la parte nutricional y la parte de la vitamina D tiene mucha injerencia en el control de estos pequeños. A Martín lo asolean. Sí. Sí, por recomendación del doctor. No. Pues, Pero recibe su sí. solecito. Bueno, y si no, pues ya lo sabe, qué maravilla. Lina, ¿qué recomendaciones le han dado con relación al aseo del hogar y el asma? Porque ahorita incluso lo podemos ahondar, el asunto de las aspiradas, Claro que de sí. todo esto. ¿Cómo se cuida tu hogar con relación al asma de Martín? Pues en ese tema no lo cuidamos, porque por ejemplo el niño lo ve a uno que está haciendo el oficio y él va y busca su escobita, su trapera, y entonces él es ayudando. Entonces como en ese tema no, pero a veces sí trato pues como de aislarlo a veces cuando si hay que sacar pues. Ajá. Pero sí hay unas recomendaciones importantes. Eso, a eso iba. Esas recomendaciones importantes es básicamente no barrer delante del niño, porque se levanta el polvito casero, Total. básicamente. Entonces, Y lo se que- lo respira. Es por eso, se inhala, que habíamos hablado que uno de los desencadenantes era el ácaro. Lo segundo básicamente es tratar de trapear, básicamente con una trapera húmeda para no levantar ese polvito. Lo otro es cuando vamos a sacudir, también tratar de sacudir con un trapo húmedo, no con un trapo seco.
Mucho cuidado con la parte de las cortinas, los tapetes y los peluches, porque sabemos que también son reservorios del ácaro casero. Y ni que hablar del colchón. Porque el colchón, acordemos que el ácaro o el polvo casero está guardadito muchas veces en ese sitio, entonces al ácaro le gusta es la noche y la humedad. Esa es una de las explicaciones por qué algunos niños se empeoran en la noche, porque el ácaro sube en horas de la noche al colchoncito, si el colchón no está forrado, el niño se acuesta y el ácaro va a subir y va a ser uno de los desencadenantes por los cuales los niños presenten más crisis durante la nochecita. Entonces mire que son recomendaciones, yo creo que todas esas las hago yo en mi casa, Sí, son no muy tenemos básicas. a nadie asmático. Veamos esta pregunta, es de un adulto pero me da pie para hablar de asma en niños. Buenos días para ti. Yo trabajo en una casa de familia, mis jefes me dicen que los baños se lavan con límpido, me pongo una tapabocas con algodón y alcohol para minimizar ese olor, pero me queda una tos seca. El médico dice que por eso me da tanta bronquitis y me asfixio. Ese es un tema chévere con relación a los asuntos químicos Claro que que sí. pueden exacerbar un asma. Claro, pero se considera, en este caso sería más no asma, sino un irritante. ¿Listo? Porque en el asma básicamente son periodos consecutivos, me explico, es que la persona que presente los síntomas con frecuencia lo vaya presentando, pero con otros estímulos, porque acá es muy claro, solamente la exposición al límpido básicamente, entonces básicamente es algo más de irritativo que cualquier otra cosa, es como cuando tú estás en la calle y pasa un bus que bota demasiado humo también, Sí. eso también pasa básicamente, pero en este caso no se consideraría asma y hay que diferenciar dos cosas, hay algo que se llama el asma bronquial y hay otro que se llama la bronquitis infecciosa, que es el paciente que empieza con gripa y a los 3 o 4 días empieza con tos, con flema y con dificultad respiratoria, que no sería pues este caso, porque acá es muy puntual que solamente es con la exposición al límpido. Ujú, pero los niños asmáticos deben evitar ese tipo de exposiciones. Por irritantes, claro, se ha considerado que los irritantes también en ellos es importante, lo mismo que las humedades en las casas. Siempre decimos que muchas veces hay niños que están con un tratamiento adecuado y no mejoran, entonces empezamos a mirar en la parte medioambiental que puede estar interfiriendo. Muchas veces hay una humedad en la casa y eso puede ser un desencadenante. Y hay algo también muy importante y quiero tocar y hacer énfasis, es en el tema del humo del cigarrillo. Creo que en el tema del humo del cigarrillo tenemos serias dificultades y si hay estudios en pediatría muy serios donde hablan una correlación de que los niños que son asmáticos o alérgicos y están expuestos al humo del cigarrillo tienen mayor riesgo de tener crisis y de empeorar su cuadro. Ahondaremos sobre esos conceptos tan importantes. Nuestro tema de hoy es el asma en los niños. Esperamos sus inquietudes en el 305-316-6560, que es la línea WhatsApp de Sana que Sana. Lina, recomendaciones para los padres que de pronto están empezando a recorrer este camino del asma. ¿Qué recomendaciones les darías desde lo que tú has vivido? Que visiten al médico, que visiten al doctor Camilo, porque realmente él lo saca a uno de muchas dudas. Por ejemplo, en la EPS no toman el tiempo de explicarle a uno muy bien las cosas. Simplemente yo llevaba al niño y decían que era por los cambios de clima, pero nunca le iban más allá y le decían a uno que el niño tendía a ser asmático. Ajá. Entonces mira que pues ya ha pasado mucho tiempo pues el niño con ese tema y mire que ya en muy poco tiempo le hemos pues dado una buena solución al niño y se le ha visto mucho la mejoría. Entonces sí recomiendo mucho que visiten al doctor Camilo. Bueno, Lina, muchas gracias por estar con nosotros. Martín, tírame un beso. ¿Vos tiras besito? ¡Ay! Me enloquecí. Otro. ¡Mua! Gracias por venir. Y que siga siendo tan juicioso, tan apuesto y tan saludable como te conocimos hoy en Sana que Sana. A Lina y Martín, muchas gracias. Al doctor Camilo seguiremos hablando con él sobre el asma infantil. Vamos a nuestra sección Noticias Sana que Sana. El pico que me tiraron, Verónica. Ave María. Dios mío. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, ¿y tú cómo has Usted se estado? vino muy aperada con sus dos elementos Con mis importantes, herramientas, sí. ¿cierto? Ajá. Y es que Verónica Aguilar es terapeuta respiratoria y obviamente juega un papel muy importante cuando hay asma en los chiquitos. Generalmente, cuando un pediatra diagnostica este asunto,
remite a terapeuta respiratoria. Siempre, siempre normalmente hay una remisión a terapia respiratoria y somos nosotros los encargados de atender a este paciente y tratar en este caso de sacarlo de la crisis lo más pronto posible. Además de enseñarles el manejo adecuado, que daremos unas recomendaciones del uso de inhaladores ahorita, las terapeutas respiratorias también hacen terapias en particular para ayudar con golpecitos y cositas que son como muy científicos, ¿o no? Esos golpecitos ya hace rato no se están usando, pero sí hay... me enterró, a mí me hacían de eso. Te hacían de eso, sí, pero no, ya hay otras técnicas diferentes como es el control de la respiración, enseñar precisamente a los papás el manejo de alergenos en el hogar, control ambiental, enseñar a los papás también a manejar los inhaladores, qué hacer ante una crisis asmática, básicamente de eso nos encargamos nosotros. Hablas de alergenos y las mascotas, ahí mismo piensa uno en mascotas, ¿no? Sí. ¿Cómo debe ser ese manejo? Porque tengo entendido que, por ejemplo, hay familias en las que se trae el gatico o el perrito y a los meses se dan cuenta que el niño generó un asma impresionante y entonces ¿ya qué hacen? ¿Qué recomendaciones nos darías en ese sentido? Claro que sí, es muy importante y tenemos que tener muy claro que no es el pelo de la mascota la que causa el asma en este caso, sino la caspa del animal. Y esa caspa queda como volando en el ambiente, esas partículas de caspa son las que se quedan en el ambiente, el niño las inhala y aquí vienen las alergias, viene la crisis asmática. Entonces, ¿qué podemos hacer con el perrito, con el gatico? Tener como un adecuado manejo, por ejemplo, baño cada 8 o 15 días aproximadamente, importante con un champú anticaspa. ¿De humano? Sí, ¿O hay de perrito? No, también se puede usar de champú anticaspa de humano, se puede cepillar constantemente al perrito, al gatico, obviamente que no esté el niño presente. Muy importante que el animalito no esté en la habitación del niño y mucho menos que no vaya a dormir con él tampoco, porque esa parte también es fundamental, y que esté como en ambientes ventilados de la casa, ¿cierto? Donde haya más ventanales, donde entre más aire, y no es necesario deshacernos de la mascota, ni regalar al perro, ni regalar al gato, simplemente porque hay una alergia o porque hay un asma en la casa. Yo quisiera contigo ahondar en los asuntos que tocamos un poquito más someramente con el doctor Camilo, de las recomendaciones para el hogar con relación a un niño con asma. ¿Podemos ampliar un poquito eso? Claro que sí, tenemos que tener muy presente todo lo que es la parte de control ambiental y control de alergenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer el aseo de la casa, ojalá el niño no esté presente. Si de casualidad el niño está presente, entonces barrer, por ejemplo, en vez de escoba, con una trapeadora húmeda en este caso, sacudir con un trapo húmedo también se puede hacer. Lo que son cortinas, es preferible tener persianas, pero si se tienen cortinas, pues estarlas lavando muy frecuentemente, evitar tapetes, que también esto nos puede... Los tapetes deben ser una mata de ácaros, la cosa más impresionante. Es donde más se acumulan también los ácaros. Los colchones y las almohadas de los niños pueden tener protectores plásticos, que esto también puede servir como tal, ayudar a esta parte. Muy importante la ventilación de la casa, también no es necesario tenerla todo el tiempo cerrada, desde que el día esté bonito, no hay ningún problema, que entre aire, que esté ventilado, porque esto también elimina todos los alergenos y todos los ácaros que están en el ambiente. ¿La aspiradora es la mejor amiga de una mamá de un niño asmático? Sí, ayuda muchísimo porque obviamente también evita precisamente levantar esas partículas de polvo, de ácaros, la caspa de los animales, entonces es mucho más práctica. Sí, en este Verónica, caso. nos decía el doctor Camilo y entendí pues también con Lina, la mamá de Martín, que los niños asmáticos generalmente parte de su tratamiento son los inhaladores, sí, ¿cierto? Pero llega una crisis asmática y los inhaladores sí que son importantes. Hablamos un poquito de eso. Claro que sí. Es muy importante primero que todo reconocer la crisis, cuando el niño está en crisis. Entonces mirar, hay 3 signos muy importantes de la crisis y es dificultad respiratoria, el niño empieza a toser y en muchas ocasiones el pecho también le empieza a silbar, ¿cierto? ¿Cómo es que sibilancia? Sibilancia se llama, exactamente. Entonces, cuando esto sucede, tenemos que recurrir al inhalador, ¿cierto? Y tenemos que tener presente también que tenemos unos inhaladores que son aliviadores y unos inhaladores controladores. Los inhaladores controladores son los que usa el niño diariamente en su vida normal y el aliviador es precisamente para la crisis, ¿cierto? Entonces, al ya saber esto, vamos a coger el inhalador y vamos a hacer de 2 a 4 puff cada 20 minutos por 1 hora
y entre esos intervalos el niño debe de estar sentado y debe de estar haciendo respiraciones lentas, respiraciones controladas en un ambiente lo más tranquilo posible, precisamente para que el niño pueda salir de su crisis. Si después de esto, después de 1 hora de hacer esos 2 a 4 puffs, el niño no ha mejorado, hay que remitirlo definitivamente a un servicio de urgencias. Pero también es súper importante saber manejar cómo hacerlo el inhalador, ¿cierto? Entonces muy importante es agitar el inhalador para poder mezclar el gas o el propelente que tenemos acá, ¿cierto? Después de agitarlo, quitarle la tapa, porque créeme que hay muchas personas que lo hacen sin quitar la tapita. Exactamente, sin quitar la tapa. Es muy importante el uso de las inhalocámaras, porque las inhalocámaras nos van a ayudar a que esta partícula que va a salir de aquí se vuelva mucho más pequeña y no se nos quede ni en la nariz ni en la garganta y entre a los pulmones, que es donde nos interesa. ¿Eso en niños y en adultos? Porque uno ve también. Muchos adultos con su inhalador. Exacto. No, lo ideal es que siempre podamos utilizar la inhalocámara, porque o si no, lo que hacemos es, al hacer el puff directamente en la boca, se queda acá en la garganta y no baja al pulmón, que es donde realmente nos interesa. Entonces, a cargar inhalocámara, eso no pesa. No pesa para nada. Entonces, se pone simplemente el inhalador en la inhalocámara, ¿sí? Se le pone que abarque la nariz y la boca del niño, se le hace el primer puff, ¿sí? Suena normalmente. Se cuenta hasta 10, porque los niños no coordinan la respiración, entonces contamos hasta 10, cuando contemos hasta 10 retiramos la inhalocámara, ¿sí? Esperamos más o menos 30 segunditos y hacemos un segundo puff de la misma forma. ¿Se pueden mezclar inhaladores, diferentes medicamentos en una misma...? Sí, hay inhaladores que traen, por ejemplo, un broncodilatador con un esteroide, sí, ya el fabricante pues los tiene. Y en este caso, como en cualquier otro medicamento, eso es un medicamento, debe ser de la mano del especialista, no claro que aumentar o disminuir dosis o frecuencias a libre albedrío, sino que tiene que ser lo que ustedes receten. Exactamente, sí. Normalmente, como te decía, hay unos inhaladores controladores que ellos saben que lo deben de manejar un par de veces al día, cuántas veces, ¿cierto? Y los de rescate siempre tener presente esto, hacer más o menos de 2 a 4 puff cada 20 minutos en 1 hora. Si no funciona, es mejor llevarlo al servicio de urgencia. Ahorita el doctor nos mostraba los bronquios por dentro, todos congestionados, inflamados. ¿Qué es lo que genera, cómo llamaste el contenido? El propelente. ¿Qué es lo que genera el contenido del inhalador en nuestro sistema respiratorio? ¿Qué es lo que pasa con esas particulitas? Lo que hace el medicamento en este caso es relajar el músculo del bronquio, ¿cierto? Él no lo desinflama como tal, sino que lo relaja, porque los bronquios están completamente cerrados en este caso. Al entrar el medicamento hace una relajación y hace que entre mucho más fácil el aire a la vía aérea. ¿Las emociones pueden ser la causa de una crisis asmática, Verónica? Pueden afectar mucho. Tenemos que tener muy presente que las enfermedades no vienen muchas veces sola, vienen también con un componente emocional. Entonces, muchas veces, por ejemplo, peleas entre los papás que el niño presencie, o por ejemplo en la escuela, en la guardería, finales. Exactamente, cosas que los estresen pueden también generar o desencadenar las crisis asmáticas en este caso. Entonces tenemos que mirar no solamente que el paciente es asmático como tal, sino que lo puede estar desencadenando a nivel emocional. Recomendaciones finales, Verónica Aguilar, terapeuta respiratoria que hoy nos acompaña en Sana que Sana. Bueno, no, básicamente el cuidado del paciente pues no es no aislarlo de la sociedad, es un niño que puede estar perfectamente integrado a la sociedad, al colegio, a los deportes. La natación es un deporte que les favorece mucho a los niños asmáticos porque les abre muchísimo más la capacidad pulmonar. Entonces, continuar haciendo deportes, pueden hacer inhaladores previos antes de hacer los deportes. Es un niño completamente normal, simplemente con una condición que amerita cuidados, pero no aislamiento. Pero que es manejable. Me imagino que los niños deportistas con asma deben tener especial cuidado con su medicación, ¿no? Claro que sí, de hecho siempre deben de tener el inhalador con ellos y tratar de inhalarse antes, durante y después del ejercicio y no hay ningún problema. Verónica, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es el asma infantil. Inquietudes y aportes. Los esperamos en el 305-316-6560. Ya regresamos.
Nuestro tema de hoy es el asma en los niños y estamos de regreso a Sana que Sana. Algunos desencadenantes de este diagnóstico: alergenos como polen, moho, animales, clima, cambios climáticos, el aire frío, infecciones e irritantes como la contaminación y el humo del cigarrillo. Doctor, el polen, el moho, las florecitas también a veces causan asma, ¿cierto? Claro, y más que asma, hay una asociación también en rinitis alérgica. Inclusive hay un tipo de rinitis, como lo hablábamos al inicio del programa, que es una manifestación de la alergia a nivel nasal, y se ha considerado en países que tienen estaciones de que muchas veces hay un tipo de rinitis que está asociada al polen. Entonces es un factor bastante importante. En nuestro medio es menos frecuente pues porque no tenemos estaciones, pero en los países que tienen estaciones es más frecuente. Quiero retomar el tema del cigarrillo, Doc, y ahí está lo del asunto de los fumadores pasivos. Se fuman el cigarrillo y se le va para los pulmones al chiquilina, así no sea el que esté aspirando, ¿cierto? Es un tema muy complejo, porque a veces en consulta asisten los abuelos o muchas veces los padres también son fumadores y dicen: doctor, pero es que yo fumo afuera. Y nosotros, ¿qué respuesta le decimos? Le decimos que muchas veces puede quedar impregnado de las sustancias del cigarrillo en la sola piel, en la boca, entonces muchas veces le dan besitos y puede tener efectos sobre el desencadenante. Es un tema muy complejo. Nosotros siempre le decimos a los papás de que hemos visto que algunas sustancias del cigarrillo a nivel pulmonar paralizan las cilias. Nosotros tenemos unas vellosidades a nivel respiratorio y que muchas veces estas sustancias contaminantes lo que hacen es alterar esa función a nivel ciliar, a nivel bronquial. Entonces, ¿qué pasa? Con mayor frecuencia el bronquio se puede inflamar. Entonces, nosotros la recomendación que les decimos a los padres es: traten de que el niño no esté expuesto al humo del cigarrillo. Se han hecho estudios donde se ha demostrado que muchas veces el humo de un solo cigarrillo puede durar 24, 48, 72 horas en un espacio de ambiente. Hablando de espacio, yo he ido a casas y nace el olor. Casas donde ya, gracias a Dios, escasean, pero que el fumador fuma dentro de la casa. Y son casas que quedan como con ese olor impregnado y con lo que perjudicial también hay impregnado, ¿verdad? Eso es lo que debemos evitar. Tenemos más inquietudes en nuestra línea WhatsApp. Buenos días, estamos muy bien, ¿tú cómo estás? El asma puede tener un componente genético y también del componente emocional, que ya nombrábamos ahorita con Verónica. ¿Qué les decimos, Doc? Claro que sí. Inclusive nosotros como pediatras manejamos algo que se llama el índice predictivo de asma. ¿Qué es el índice predictivo de asma? Son básicamente la posibilidad de que un hijo de padre alérgico tiene la posibilidad hasta el 30% de heredar alergia. Y habíamos hablado, alergia puede ser en piel, puede ser en ojos, puede ser en nariz o puede ser bronquios. Si los dos padres tienen antecedentes de alergia, subimos a un 70 a un 80%. Ese es el caso de mi chico. Entonces, por eso ahorita hablamos de primer grado de consanguinidad, pero ¿qué nos hemos encontrado en la práctica del día a día? De que muchas veces papá, mamá o hermanito, cuando le existe, no son alérgicos, pero el tío sí, el primito sí y el abuelito sí. Entonces, sí tiene un componente hereditario bastante importante. Eso para nosotros, en la primera consulta, nosotros siempre tratamos de abordar y decir qué antecedentes de alergia hay a nivel familiar. Y muchas veces no solamente es asma, muchas veces la mamá o el papá puede ser rinítico y la manifestación del niño en la alergia puede ser a nivel bronquial. Y emocional, que lo retomaba el televidente. Claro, en la parte emocional se ha considerado, como lo decía ahorita Verónica, de que las emociones son muy importantes. Todos los días nos damos cuenta que en medicina hay un componente neurológico, hay un componente emocional y muchas manifestaciones. Lo hemos visto cuando los niños, por ejemplo, tienen exámenes o tienen rabietas o hay discusiones o hay separaciones. Muchas veces hemos visto en familias que desafortunadamente los padres se están separando y hemos visto a los niños como desencadenantes, una de esas motivaciones. Entonces, por eso hablamos al principio del programa de lo importante de la puericultura. No solamente es ver la enfermedad, es ver el entorno en el cual el niño se está desarrollando. Vea esta pregunta, Doc, buenos días para ti. Tengo una nieta que es paciente del doctor en casa. Le tenemos toldillo. ¿Qué opina esto, si es bueno o malo? Un abrazo para esta abuelita. Muy bien, bueno. Toldillos. Los toldillos, primero que todo hablemos, el toldillo básicamente nos ayuda más que todo es para evitar las picaduras. Los zancudos, ¿no? De los zancudos, la verdad. En caso de que lo utilicen, lo que hay que hacer, la recomendación es que ese toldillo tenga que estar muy limpiecito. ¿Por qué? Porque si no, el toldillo se puede convertir en un factor de riesgo para que se acumulen los ácaros y si se acumulan los ácaros probablemente vaya a ser un desencadenante. Perfecto. Más preguntas en nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, mi hija es asmática, tiene 7 años,
Quisiera saber si es mejor el compresor para nebulizar en casa o hacerle las inhalaciones con la inhalocámara. Yo tengo un pingüinito todavía, Sí. yo nebulizaba a mis hijos en la casa. Esa pregunta es muy interesante, yo les voy a contar. Desde que aparecieron los inhaladores de dosis medida, yo creo que el curso del manejo del asma a los padres cambió. ¿Por qué? Porque antes estos niños, cuando no habían inhaladores hace más o menos 30 años, a la mamá que le tocaba, a la mamá le tocaba, el niño empezaba con crisis de tos y el hospital. Sí. Los niños no salían de urgencias, ya casi que el portero sabía, bueno, ahí llega tal niño, porque ya ese... Y a uno lo saludan con nombre y apellido. Ya lo sabían. Entonces, ¿por qué hablamos? Porque los inhaladores probablemente hayan sido los mejores inventos en la medicina moderna. ¿Por qué? Porque como lo decía ahorita Verónica, cuando un niño tiene una crisis, un papá con una inhalación bien hecha es igual de efectiva que cualquier nebulización. Yo les pongo siempre el caso a los padres, les digo, ustedes están en una finca, 2, 3 de la mañana, lloviendo, niño con su crisis básicamente, usted con un inhalador bien utilizado, usted lo puede sacar. Y también los otros nebulizadores los venden cuando a uno el pediatra le indica cómo hacerlo. Claro, pero nosotros decimos básicamente, hay que conectarlos muchas veces a la luz, aunque ahorita salieron unos nuevos que son portátiles, pero es un dispositivo muy grande. Si nos ponemos a ver un inhalador, lo puedes guardar en un bolso. ¿Es lo mismo un nebulizador que un inhalador? No. Para efectos de Sirven para que lo mismo. Eso, lo que se quiere producir. Sirven para lo mismo. A ver, ¿qué es lo que pasa? En un nebulizador hay una fuente de oxígeno, Sí. fuera de eso está el medicamento que va a funcionar. En este es un aire comprimido. Pero como te decía, básicamente los nebulizadores han ido básicamente en desuso, más bien los utilizamos en los servicios de urgencias. Cuando el niño no mejoró con la inhalación, ahí es donde el niño pues necesita nebulizarse, o cuando hay un medicamento que no venga para inhalar, sino que tenga que nebulizarse, que es de uso intrahospitalario. ¿Los inhaladores producen adicción? No, Olguita. Porque yo sé que muchos padres tienen ese temor. Olguita, yo creo que para mí ese tema es fundamental porque se dice que más o menos el 20% de los niños en Colombia están con un tratamiento controlador, y muchos de los motivos por los cuales los papás no acceden básicamente son los mitos. A ver, ¿qué se consideraba en el ambiente popular, no en el ambiente médico? Que los inhaladores causaban dependencia. No, es que es el control para una enfermedad. Es como si yo dijera que para un paciente diabético es dependiente a la insulina. No, es su tratamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, que es que algunos inhaladores producían taquicardia. Listo, y eso lo tenemos con uno de los medicamentos que utilizamos en crisis, que se llama salbutamol. Pero ¿qué hemos visto? Ya hace unos años apareció una molécula nueva que se llama levosalbutamol, que tiene el mismo efecto, pero básicamente no compromete el ritmo cardíaco, porque la mamá decía, doctor, yo le hago la inhalación y el niño empieza con temblor o con taquicardia. Entonces, uno de los motivos de poder dar el mensaje en el día de hoy es decir, los inhaladores no producen dependencia. Súper importante. Cambian la vida de los niños. Todos estos niños que vemos en el consultorio día a día, cambiamos en realidad su estilo de vida solamente con adherencia y, como digo yo, confianza en su médico, que es muy importante para nosotros. Buenos días, ¿existe algún examen donde se evidencia si el niño es asmático o alérgico? Se lo respondemos después de nuestro segundo corte. Estamos en Sana que Sana, nuestro tema de hoy es el asma infantil. Ya regresamos. Y entonces, doctor, la pregunta antes de salir a comerciales, ¿cómo se diagnostica el asma? Bueno, primero que todo, el diagnóstico de asma es un diagnóstico clínico. De ustedes ver los síntomas. Síntomas, básicamente, ese es el diagnóstico. Porque todos pensaban que eso sale en alguna radiografía. No, la radiografía, cuando mandamos radiografía, es para hacer diagnósticos diferenciales. Porque como puede producir tos, hay muchas causas de tos. Y el segundo diagnóstico, para corroborarlo, es un examen que se llama una espirometría. La espirometría es un examen que solamente lo hacemos en niños por encima de los 5 o los 6 años, pero es solamente un examen en el cual el niño se pone a soplar por un dispositivo, básicamente se ve cómo está su función pulmonar, utilizamos el inhalador para ver si mejora y ya con eso podemos corroborar el diagnóstico, pero ese examen para corroborar solamente se hace por encima de los 5 o 6 años de vida. Y las alergias, que también estaban en esa pregunta, es con un alergólogo. Claro que sí, hay unas pruebas que se llaman prick test. Ahí te ponen aquí. Esas son sustancias que se inyectan, de las sustancias más frecuentes. El ácaro, básicamente, si hay algunos hongos, algunas sustancias del perro o del gato, pero básicamente es un examen más para saber si hay algún desencadenante que se pueda intervenir. Perfecto. Buenos días, mi hija desde que tenía 1 año fue diagnosticada con asma, ahora tiene 5 y desde los 3 años la manejamos las crisis con inhalador salbutamol cada 20 minutos durante 1 hora. Eso nos explicó Verónica. Claro ¿no? que sí.
Y esto cada hora durante 6 horas. ¿Está bien este manejo? ¿Hasta qué edad seguimos así? Hace un año está con tratamiento de Montelukast, que es muy buena también, creo. Bueno, entonces vamos a hablar primero de qué tipos de tratamientos controladores tenemos para los niños. Para los niños tenemos 2 tratamientos controladores. Primero, el inhalador, que básicamente son esteroides, que la única función es desinflamar el bronquio. ¿Listo? Sí. Y el Montelukast, que básicamente es un antileucotrieno, es una tabletica masticadita que tiene una función diferente. Cuando comparamos los dos tenemos que saber, algunos niños mejoran más con el inhalador, que es el esteroide, otros mejoran más con el Montelukast. ¿Qué hemos visto? Que los niños que son alérgicos de base mejoran más con el inhalador bucal, que básicamente sería el esteroide. Los niños que no tienen antecedentes de alergia, sino que su crisis desencadenada por virus, mejoran más con Montelukast. En el manejo de la crisis está completamente adecuado cuando es una crisis leve. Cuando son crisis moderadas y severas, muchas veces fuera del inhalador necesitan un jarabe que se llama el esteroide para ayudarle a desinflamar de una forma más temprana en caso de crisis. Perfecto. Buenos días para ti. Mi niño tiene 2 años, tiene asma alérgica desde los 6 meses y rinitis. Hace poco le mandaron radiografía de adenoides. Le salió 60% rino. La rinofaringe está aumentada, ¿qué debo hacer? Bueno, la pregunta es muy importante. Lo primero que todo es que algunos niños pueden ser alérgicos o pueden tener un crecimiento de adenoides, que son unas glándulas que están detrás de la nariz un poco más grandes. Entonces, uno no opera básicamente porcentajes de crecimiento de adenoides, opera niños con crecimiento de adenoides con síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que pueden estar asociados al crecimiento de las adenoides? Básicamente, que el niño ronque todas las noches, duerma con la boca abierta y que inclusive en horas del día el niño permanezca con la boca abierta. Entonces, en este caso no es el crecimiento, es si el crecimiento está produciendo síntomas o no síntomas. Perfecto. Martín roncaba, ¿tenía adenoides también? Claro que sí, porque tenía una parte alérgica, porque muchas veces pueden roncar o por la parte alérgica o por la parte alérgica más el crecimiento de adenoides. Perfecto. Cada que le hago inhalaciones a mi hija queda con taquicardia y temblorosa. ¿Qué otro medicamento puedo comprarle para esto? Y ahí volvemos al temor que generan a veces los inhaladores. Claro que sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque el único medicamento que puede producir esto es el salbutamol o la terbutalina. La terbutalina básicamente se utiliza en servicios de urgencias porque no viene en inhalador, pero el salbutamol sí puede producir ese temblor. Primero que todo, hay que explicarle a los padres que es un efecto transitorio. Y segundo, que hay un medicamento que lo ha mejorado que se llama levosalbutamol, que tiene el mismo efecto a nivel bronquial, pero no produce la taquicardia ni el temblor que puede producir el salbutamol. Por eso siempre tiene que ser medicado por el especialista. Completamente. Buenos días para ti también, qué rico que estés con Sana que Sana. Mi niña tiene frecuentes episodios de tos y flema. Cuando hace ejercicio, corre o camina rápido, le dan ataques de tos. ¿Esto será asma? Fue operada de adenoides y no mejoró. Las pruebas de alergia le salieron negativas, ¿qué le podemos decir? Es una posibilidad, porque una de las manifestaciones de asma en niños es tos con el ejercicio, tos con la actividad física, tos con la risa, usualmente también son episodios de tos más de carácter nocturno. Si la operaron de adenoides y no ha mejorado, una posibilidad es que tenga un antecedente de asma. Vea esta que tan buena, Doc. Desde San Jerónimo, occidente antioqueño, qué delicia esa tierrita. ¿Tiene relación el asma infantil con la obesidad? Sí, señor. Sí, me atrevo a decir que completamente. Hace más o menos unos 5 o 6 años salió un nuevo tipo de asma y se llama asma asociado a obesidad. Se empezó a ver sobre todo en niñas que a partir de los 9 o 10 años aumentaban de peso y nunca habían tenido antecedentes de asma, ni antecedentes familiares y empezaban con episodios. Se ha considerado que en la grasa abdominal de algunos de esos niños hay sustancias que pueden empeorar y producir asma. Entonces ya sabemos, hay una nueva clasificación de asma en la cual incluye asma por sobrepeso y obesidad. Y en este momento sabemos que es un tema que lo estamos viendo con mucha frecuencia. Doctor, el clima frío, el sereno, ¿eso es malo para los niños asmáticos? Es un tema complejo. Pues con el tema del sereno, inclusive hace poquito en un congreso que hubo en neumología pediátrica en España, tuvimos la oportunidad de discutir ese tema. A ver, ¿qué es lo que hemos visto? Que cuando hay humedad, hay más exposición, muchas veces al ácaro y a algunos virus. Y ellos pueden corresponder o pueden predisponer a que básicamente se pueda desencadenar. Entonces nosotros sí tenemos que tener unas medidas protectoras no extremistas, porque muchas veces nos vamos al extremo, que es el niño que solamente en verano lo sacan a la calle. Sí, porque no. Un niño que nació en Río Negro, que nació que está en clima frío, tiene que vivir allí. Es básicamente, y te voy a contar algo, cuando hablamos de estadísticas, hablamos de que la ciudad de Colombia que más tiene pacientes asmáticos es Barranquilla.
Y es por la humedad. Calientísima. Por eso te digo, y es por la humedad. Entonces vemos que los cambios bruscos de temperatura podrían afectar, no solamente cuando hay invierno, la verdad. Minutico para concluir, doctor Camilo. Primero que todo, el asma es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad que en el mundo afecta más o menos a 300 millones de personas, de que lo primero que necesitamos es hacer un diagnóstico adecuado, de que no le tengan miedos a los inhaladores y que básicamente estén asesorados por un especialista. Creo que cuando el enfoque lo hace el especialista, en realidad los resultados son mucho mejores. Él es el doctor Camilo Ortiz, pediatra y puericultor, que hoy vuelve a enseñarnos muchas cosas interesantes en Sana que Sana. Doctor, gracias por venir. Olguita, siempre complacido estar acá con ustedes. Muy bien, nosotros nos despedimos, arrancamos la semana saludable con asma en niños y mañana vamos a hablar de la salud de la piel. Vamos a hablar de urticaria y prurito. Mañana a las 11 de la mañana en el programa Saludable del canal Televid, Sana que Sana.